En este segundo recorrido por la historia del toreo mexicano, nos adentramos en las vidas de hombres que no solo se enfrentaron al toro, sino también a su propio destino. Aquí no solo hablamos de faenas, hablamos de carácter, de valentía y de la dimensión humana detrás del traje de luces. Manolo Martínez, cuyo nombre completo fue Manuel Martínez Ancira, nació en Monterrey, Nuevo León, en 1946, y es considerado la máxima figura del toreo mexicano. Provenía de una familia acomodada. Su tío abuelo fue Venustiano Carranza, el presidente que prohibió las corridas de toros en México entre 1914 y 1920. Aunque concluyó la preparatoria e intentó estudiar ingeniería agrónoma, su vocación taurina terminó imponiéndose, lo que lo llevó a dedicarse por completo al toreo, incluso contra la voluntad de sus padres, abandonando el hogar familiar para forjar su carrera. En 1965, debutó en la Plaza México, y para finales de ese año, tomó la alternativa en Monterrey de manos de Lorenzo Garza, quien reapareció expresamente para otorgarle el doctorado, con Humberto Moro como testigo. Durante ese invierno, inició su andadura internacional en Sudamérica, especialmente en Venezuela, país donde gozó siempre de enorme aceptación y en el que llegó a actuar en 65 ocasiones. Tras apenas 30 corridas como matador, confirmó su alternativa en la Plaza México el 12 de febrero de 1967, con el español Juan García Mondeño como padrino y Mauro Liceaga como testigo. Su proyección internacional se extendió a España, donde debutó el 5 de junio de 1969 en Toledo. Constó de 49 actuaciones y estuvo marcada por varias cornadas sufridas en Bilbao, Murcia y Cáceres, lo que le impidió cumplir todos los contratos firmados. Confirmó su alternativa en 1970, aunque su paso por las ventas no terminó de impactar a la exigente afición madrileña, lo que derivó en la cancelación de una segunda campaña española. Posteriormente, regresó a España solo en actuaciones aisladas, en la década de los 70. Se retiró por primera vez el 30 de mayo de 1982, aunque regresó a los ruedos en 1987. Su última actuación en la Plaza México tuvo lugar en marzo de 1990, en un mano a mano con Jorge Gutiérrez, con Toros de la Gloria. En la historia de la monumental Plaza México, ostenta cifras récord con 91 tardes, y el que más trofeos cortó, además de conquistar en 3 ocasiones el Estoque de Oro y liderar varias temporadas en número de paseillos. En sus últimos años, se dedicó a promover novilleros, a la empresa taurina y a su propia ganadería, convirtiéndose en una figura tutelar del toreo mexicano. Falleció en 1996 en La Joya, California, a causa de un cáncer de hígado, cerrando así la vida de una de las figuras más influyentes y populares en la historia del toreo mexicano. Carmelo Pérez, cuyo nombre completo fue Armando Pérez Gutiérrez, nació en 1908 en la población de Pentecostés, municipio de Texcoco, en el Estado de México, en el seno de una familia humilde y profundamente ligada al ambiente rural. Hermano mayor del célebre Silverio Pérez, desde muy joven mostró una clara inclinación por la tauromaquia y pronto destacó en el escalafón novilleril por su valor, entrega y una forma recia de enfrentarse al toro. Su primera presentación importante fue en 1927 en la Plaza Merced Gómez y su reconocimiento definitivo llegó cuando tomó la alternativa en 1928 en la capital mexicana. Fue apadrinado por el torero sevillano Joaquín Rodríguez Ortega Cagancho, con el mexicano Heriberto García Espejel como testigo. Sin embargo, el momento más decisivo de su carrera llegó el 17 de noviembre de 1929 en el toreo de la Condesa. Aquella tarde, alternando con el español Antonio Márquez y con Pepe Ortiz, sufrió una cornada del toro Michinde,
de la ganadería de San Diego de los Padres. A pesar de ello, Carmelo continuó toreando con una voluntad admirable, decidido a no renunciar a su sueño mayor, presentarse en España, meta suprema para los toreros hispanoamericanos de su tiempo. Finalmente, en 1931, logró viajar a la península y debutó en la Plaza de Toledo, para después actuar en cosos de importancia como Madrid, Valencia y Granada. Su paso por España estuvo marcado por la ilusión y el sacrificio, pero también por el constante deterioro de su salud, consecuencia directa de la cornada sufrida en México. Ante el agravamiento de su estado físico, decidió someterse a una intervención quirúrgica en Madrid, con la esperanza de poder continuar su carrera. Aunque la operación resultó inicialmente exitosa, durante el periodo de recuperación, contrajo una pulmonía fulminante, causándole la muerte el 18 de octubre de 1931, cuando apenas contaba con 23 años de edad. Tras su fallecimiento, sus hermanos realizaron los trámites necesarios para trasladar sus restos a México, donde fue sepultado en Texcoco, su tierra natal. La muerte prematura de Carmelo Pérez causó una profunda conmoción en el ambiente taurino y tuvo un impacto decisivo en la vida de su hermano menor, Silverio Pérez, quien tomó su memoria como inspiración para dedicarse plenamente al toreo y convertirse en una de las máximas figuras del toreo mexicano y mundial. El legado de Carmelo Pérez permanece vivo tanto en la historia taurina como en la memoria colectiva. En su honor, una avenida principal de Ciudad Nezahualcóyotl y diversas calles de Texcoco llevan su nombre, al igual que la Plaza de Toros de San Miguel, el Alto Jalisco. Aunque su carrera fue breve, su figura representa al torero malogrado por el destino, símbolo de una vocación absoluta y de una generación que entregó la vida al toreo en busca de gloria y reconocimiento. Alfonso Ramírez Alonso, mejor conocido como El Calecero, nació en Aguascalientes en 1916, ganándose el sobrenombre de El Poeta del Toreo. Su primer contacto formal con los ruedos se produjo en 1927, cuando apenas contaba 13 años, al debutar como becerrista en su ciudad natal. Aquella tarde, alternó con Rodrigo Valle, dejando ya destellos de un estilo fino y personal que lo distinguía de otros jóvenes de su generación. El inicio real de su carrera profesional quedó marcado el 23 de abril de 1933, fecha en la que se vistió de luces por primera vez. Apenas unos días más tarde, el 1 de mayo, dio un paso decisivo al presentarse en la Plaza de Toros, el Toreo de la Condesa, en la Ciudad de México, escenario central del toreo nacional. Compartió cartel con toreros ya consolidados, en una jornada que sirvió para confirmar que aquel joven aguascalentense no era una promesa pasajera, sino un torero con condiciones para aspirar a lo más alto. La culminación de su etapa formativa llegó el 24 de diciembre de 1939, cuando recibió la alternativa en el mismo toreo de la Condesa. El acto tuvo un carácter solemne y simbólico, pues fue Lorenzo Garza quien ofició como padrino, con David Liceaga como testigo, frente a un encierro de la reconocida ganadería de San Mateo. El toro de la ceremonia, llamado Perdiguero, marcó el inicio de su andadura como matador de toros y lo colocó definitivamente entre los nombres importantes del toreo mexicano de su tiempo. Su carrera alcanzó dimensión internacional cuando confirmó su alternativa en España el 30 de mayo de 1946, en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, el escenario más exigente y emblemático del mundo taurino. Aquella tarde fue apadrinado por Pepe Luis Vázquez, con Pepín Martín Vázquez como testigo. Con esta actuación, el Calecero refrendó su categoría y consolidó un prestigio que trascendió fronteras, demostrando que su toreo, basado en el temple, la estética y la armonía, podía sostenerse en cualquier plaza. Alfonso Ramírez falleció en la Ciudad de México en 2002, dejando tras de sí una herencia artística profunda.
Juan Silvetti Reynoso nació en 1929 en la Ciudad de México, dentro de una de las familias más influyentes de la tauromaquia nacional. Fue hijo de Juan Silvetti Mañón, el Tigre de Guanajuato, figura histórica del toreo, y fundador de una dinastía que más tarde continuarían sus hijos y nietos, entre ellos David y Alejandro Silvetti. Mostró vocación taurina desde muy joven y debutó como novillero en 1944 en Aguascalientes. Su paso por el escalafón novilleril fue breve y contundente, destacando por una técnica clásica, depurada y de escuela, forjada principalmente en el Campo Bravo tlaxcalteca, en las ganaderías de Piedras Negras y La Laguna, que marcaron de forma decisiva su formación. Tomó la alternativa en 1950 en la Plaza México, con Fermín Rivera como padrino y Manolo dos Santos como testigo, lidiando al toro colegial. Confirmó su doctorado en las Ventas de Madrid en 1951, apadrinado por Antonio Bienvenida, lo que abrió definitivamente las puertas del toreo español. Entre 1951 y 1954 desarrolló una destacada carrera en España, actuando con regularidad en Madrid, Sevilla y otras plazas importantes. En México, ocupó un lugar destacado como torero de corte clásico y gran pureza. Actuó 23 veces en la Plaza México, siendo su última actuación en 1967. Un año después, dejó de torear de manera definitiva, aunque nunca anunció formalmente su retiro. Juan Silvetti fue reconocido como un torero de escuela, elegante, técnico y profundamente clásico, considerado uno de los mexicanos que mejor interpretó el toreo al estilo español. Falleció el 24 de diciembre de 2017, Nochebuena, en Salamanca, Guanajuato, a los 88 años. David Silvetti, conocido en el ámbito taurino como el Rey David, nació en la Ciudad de México en 1955. Su nombre quedó ligado no solo a faenas de gran belleza, sino también a una vida de lucha constante contra el dolor físico y emocional. David creció inmerso en una de las dinastías taurinas más relevantes de México. Desde la infancia, el toreo no fue para él una opción, sino un destino casi inevitable. Se inició muy joven en los ruedos, comenzando como becerrista alrededor de los 12 años. En 1973, ingresó formalmente al escalafón novilleril y 2 años después, debutó con picadores, confirmando rápidamente que poseía cualidades excepcionales. Su toreo destacaba por la suavidad, el temple y una técnica depurada, con un uso magistral de las muñecas y la cintura, rasgos que lo distinguirían durante toda su carrera. En 1977, decidió viajar a España para fortalecer su formación. Durante esa etapa, actuó en 12 novilladas, obteniendo un éxito notable que reforzó su confianza y su proyección internacional. Tomó la alternativa en 1977 en la Plaza Revolución de Irapuato, Guanajuato, con Curro Rivera como padrino y Manolo Arruza como testigo, iniciando así una carrera profesional que se prolongaría durante 25 años. Confirmó su alternativa en la monumental Plaza México en 1979. Más adelante, como dicta la tradición de las grandes figuras, confirmó también en España en 1987 en la Plaza de Toros de las Ventas, de manos de Nimeño II y con Tomás Campuzano como testigo, consolidando su estatus como torero de dimensión internacional. A lo largo de su carrera, David Silvetti fue un torero de personalidad arrolladora y carisma natural, capaz de conectar profundamente con el público. Sin embargo, su trayectoria estuvo marcada por un alto precio físico. Sufrió innumerables percances y fue sometido a más de 40 intervenciones quirúrgicas, especialmente en las rodillas, lo que no le impidió mantener un estilo valiente y elegante, sostenido muchas veces más por la voluntad que por la condición corporal. En México, toreó un total de 510 corridas. A ellas se suman 8 actuaciones en plazas españolas.
Entre sus faenas más recordadas, destaca la realizada el 12 de enero de 2003 en la Plaza México, una actuación de alto contenido artístico que confirmó que, aún mermado físicamente, conservaba intacta su inspiración. Sin embargo, el tramo final de su vida estuvo marcado por episodios trágicos. En 2003, los médicos le recomendaron el retiro definitivo debido a su estado de salud. Finalmente, el 12 de noviembre de 2003, en la finca familiar de Salamanca, Guanajuato, decidió no continuar más, en un acto que muchos han interpretado como la culminación de un largo proceso de sufrimiento silencioso. El legado de David Silvetti permanece como el de un torero de enorme sensibilidad artística, valor indiscutible y humanidad compleja, cuya vida y obra reflejan tanto la grandeza como el costo profundo de entregarse por completo al toreo. El Pana, cuyo nombre completo fue Rodolfo Rodríguez González, nació en Apizaco, Tlaxcala, en 1952. A los 3 años quedó huérfano de padre, circunstancia que marcó de forma decisiva su carácter. Su madre volvió a casarse, y Rodolfo creció en una familia numerosa, con 7 hermanos, lo que lo obligó a trabajar desde niño para contribuir al sustento del hogar. Desempeñó oficios como sepulturero, vendedor ambulante y, sobre todo, panadero, actividad de la que surgiría el apodo con el que pasaría a la historia: el Pana. De formación prácticamente autodidacta, con estudios apenas elementales, desarrolló sin embargo una notable inquietud intelectual. Aprendió a hablar inglés, francés y portugués, y cultivó una oratoria personalísima que más tarde se convertiría en una de sus grandes armas frente al público. Su vida estuvo estrechamente ligada al ferrocarril, a los viajes constantes y a una existencia bohemia que reforzó su imagen de torero errante. El Pana se hizo a sí mismo a base de perseverancia, largos periodos de anonimato y una fe absoluta en su propio concepto del toreo. En 1977, saltó como espontáneo al ruedo de la monumental Plaza México y realizó pases de rodillas. Aquella acción lo colocó de inmediato en el centro de la atención y se repetiría en otras ocasiones. En 1978, debutó formalmente como novillero en la Plaza México, lidiando toros de reyesuelo de Santa María de Guadalupe, despertando una enorme expectación. Tomó la alternativa en 1979 en la Plaza México, con Mariano Ramos como padrino y Curro Leal como testigo, en una tarde de lleno absoluto que confirmó el fenómeno social que representaba. El Pana no solo toreaba, se representaba a sí mismo como un personaje irrepetible. Solía hacer el paseillo fumando un puro, llegaba a la plaza en calesa, vestía ternos deslavados y mordía bolillos antes de la lidia. Ese comportamiento, lejos de ser mera extravagancia, formaba parte de una construcción simbólica que lo mostraba como un torero romántico, marginal y rebelde, un héroe popular que desafiaba al sistema desde dentro. Esa misma actitud, sin embargo, le generó fuertes enemistades con empresarios y le provocó una carrera irregular, llena de silencios, retiros y regresos. Entre sus aportaciones técnicas, destaca la creación del llamado par de calafia, una suerte con las banderillas derivada del violín, que ejecutó por primera en 1980 en la Plaza Calafia de Mexicali, gesto que reforzó su condición de torero creativo y singular. La monumental Plaza México fue el escenario de muchas de sus tardes más recordadas, donde su sola presencia dividía opiniones. Más allá de números y estadísticas, el Pana se convirtió en una figura de culto, símbolo de autenticidad, resistencia y libertad creativa dentro de la tauromaquia mexicana. Encarnó al torero artista que se niega a someterse a las reglas no escritas del éxito convencional. El mayo de 2016, durante una corrida en Ciudad Lerdo, Durango, fue embestido y trasladado al Hospital Civil de Guadalajara, donde permaneció varias semanas hasta fallecer el 2 de junio de 2016, a los 64 años de edad. Sus cenizas fueron esparcidas en diversas ganaderías, entre ellas la de Zacatepec, como símbolo de su vínculo eterno con el Campo Bravo. Lorenzo Garza,
conocido para la historia taurina como el ave de las tempestades, nació en 1909 en Monterrey, Nuevo León. En septiembre de 1927, con apenas 18 años, se lanzó como espontáneo al ruedo de una plaza en Monterrey. Aquel gesto temerario fue el punto de partida de una carrera vertiginosa. Pronto comenzó a torear en distintos festejos, y su personalidad arrolladora, unida a una capacidad natural para conectar con el público, lo hizo crecer rápidamente. Desde sus primeras apariciones, quedó claro que no se trataba de un torero común. Su campaña novilleril fue brillante y lo llevó a presentarse en 1931 en la antigua Plaza del Toreo de la Condesa. Tras una serie de triunfos en plazas mexicanas, dio el salto a España y se presentó como novillero, en Madrid en 1932. Ese mismo año, tras una campaña exitosa, tomó la alternativa como matador en 1932 en la Plaza de Santander, con Pepe Bienvenida como padrino y Antonio García Maravilla como testigo. Sin embargo, los primeros resultados no fueron los esperados, y, en una decisión que evidenció su carácter indomable, renunció a la alternativa para volver al escalafón novilleril, decidido a forjarse de nuevo desde abajo. Regresó a España en 1934, año fundamental en su carrera, protagonizando memorables mano a mano con Luis Castro el Soldado en la Plaza de Madrid. En una de aquellas tardes legendarias, Garza ejecutó la suerte suprema utilizando solo un pañuelo. Estos episodios consolidaron su fama de torero temerario y fuera de toda medida. Finalmente, Lorenzo Garza tomó su alternativa definitiva en 1934 en la Plaza de Aranjuez, con Juan Belmonte como padrino y Marcial Lalanda como testigo. Confirmó su doctorado en la Ciudad de México el 25 de noviembre de ese mismo año, con Jesús Solórzano como padrino y nuevamente Antonio García Maravilla como testigo. A partir de entonces, se convirtió en uno de los toreros más seguidos, discutidos y apasionantes de su tiempo, capaz de dividir a la afición como pocos. Sus triunfos fueron tan grandes como las polémicas que generó. Idolatrado por unos y rechazado por otros, Garza provocó broncas memorables que incluso lo llevaron a pasar noches en prisión. Por ello, fue bautizado como el ave de las tempestades por el periodista taurino José Jiménez Latapí, apodo que reflejaba su capacidad para desatar pasiones allí donde se presentaba. Con él no existían términos medios. O salía a hombros o provocaba el caos, pero siempre acaparaba titulares. Falleció en 1978. Su muerte dejó una profunda huella entre los aficionados, que aún lo recuerdan como el gran maestro del pase natural, un torero de personalidad irrepetible y uno de los caracteres más intensos que ha dado la historia de la tauromaquia. Luis Castro Sandoval, mejor conocido como El Soldado, nació en la Ciudad de México en 1912. Desde niño, estuvo ligado al barrio de Mixcoac, donde creció jugando a las puertas de un cuartel militar cercano a su casa, circunstancia que le valió el apodo con el que pasaría a la historia taurina: El Soldado. Años más tarde, mantendría una estrecha amistad con el periodista Jacobo Zabludovsky. Su formación taurina se dio en un contexto de escasos recursos y enorme exigencia, propio de una época en la que los toreros se curtían a base de constancia y enfrentándose a ganados duros. Tras participar en 22 novilladas, tomó la alternativa en 1933, teniendo como padrino al sevillano Joaquín Rodríguez y como testigo a David Liceaga. Sin embargo, en una decisión poco común, renunció a esa alternativa y volvió al escalafón novilleril para presentarse en Madrid en 1933. Allí surgió una rivalidad directa con Lorenzo Garza, el ave de las tempestades, que se hizo patente en una corrida que terminó convertida en mano a mano. Durante la temporada de 1934, toreó 43 novilladas, consolidando su nombre en el ambiente taurino español. En 1935 volvió a tomar la alternativa, esta vez en Castellón de la Plana, con el toro Buenas Tardes. Su padrino fue Rafael Gómez el Gallo,
y Lorenzo Garza, actuó como testigo. Confirmó dicha alternativa en Madrid el 2 de mayo del mismo año, nuevamente con el Gallo como padrino y Marcial Lalanda como testigo, quedando definitivamente asentado como matador de toros. Su carrera estuvo marcada por episodios polémicos, como el de 1942, donde protagonizó un escándalo en un mano a mano con Fermín Espinosa, Armillita Chico, después de ejecutar la estocada desde el burladero al, lo que provocó una protesta masiva del público, que arrojó almohadillas al ruedo. A lo largo de su trayectoria, sufrió 3 cornadas de las que se logró recuperar. El soldado destacó especialmente con el capote, ejecutando verónicas y chicuelinas de gran clasicismo, y fue además un banderillero sobresaliente. Alcanzó fama de ser el torero más caro del mundo, en su tiempo, y frecuentaba espacios emblemáticos de la vida social capitalina, como el Frontón México. En 1949, apadrinó a Manuel Capetillo en su confirmación de alternativa en la Plaza México, con Antonio Velázquez como testigo. Luis Castro Sandoval falleció en 1990 en la Ciudad de México a causa de complicaciones digestivas. Fue sepultado en el Panteón Jardín. Alfredo Leal Curí nació en 1930 en la Ciudad de México. Fue hijo de Ignacio Leal Brán, general del ejército mexicano y aficionado a la tauromaquia, quien influyó decisivamente en su vocación taurina. Alfredo cursó estudios universitarios, aunque abandonó esa formación para dedicarse de lleno al toreo. Debutó como novillero en la monumental Plaza México en 1948 y tomó la alternativa en noviembre de 1952, teniendo como padrino a Carlos Arruza. Su porte, elegancia y forma de estar ante el toro lo convirtieron rápidamente en una figura reconocida dentro del ambiente taurino, tanto en México como en España, donde alternó con toreros destacados de varias generaciones. Fue conocido por su estilo clásico y distinguido, lo que le valió el apodo de El Príncipe del Toreo. Gracias a su popularidad como torero, incursionó en el cine y la televisión a partir de 1965. Participó en 21 películas. En 1975 inició su carrera en televisión, apareciendo en algunas telenovelas, consolidándose como galán del espectáculo mexicano. Estuvo casado con la cantante Lola Beltrán desde 1954, matrimonio del que nació María Elena Leal Beltrán. A partir de 2001 comenzó a presentar problemas cardiovasculares, lo que lo alejó definitivamente de la actividad artística. Fue hospitalizado de urgencia y falleció en 2003 en la Ciudad de México. Sus restos fueron cremados en el Panteón Español. Jorge de Jesús Gleason Berumen, conocido en el mundo taurino como El Glisón, nació en 1960 en Saltillo, Coahuila. De formación universitaria como ingeniero agrónomo zootecnista, desde joven destacó por una personalidad inquieta, aventurera y orientada al reto constante. Antes de dedicarse al toreo, practicó múltiples actividades deportivas y profesionales, entre ellas el fútbol americano universitario, la charrería, el rodeo profesional y diversas disciplinas de riesgo, lo que forjó su carácter físico y mental. Su acercamiento a la tauromaquia fue tardío, pues decidió ser torero a los 24 años, edad poco común para iniciar en esta profesión. Desde sus primeras actuaciones, llamó la atención por su imagen excéntrica y su forma poco ortodoxa de presentarse. Coleta natural, ternos llamativos, medias blancas y un paseillo deliberadamente distinto al habitual. A estas formas se sumaba un valor extremo, que compensaba sus carencias técnicas iniciales y atraía al público, aunque generaba rechazo entre los aficionados más clásicos. Debutó como novillero en 1985, y su rápida popularidad lo llevó a presentarse en la Plaza México en 1986, convirtiéndose en líder del escalafón novilleril. En 1987, en Tlaxcala, sufrió una cornada que casi le cuesta la amputación de una pierna. Tras un largo proceso de recuperación, reapareció antes de cumplir un año del percance, utilizando aparato ortopédico, y volvió a colocarse como uno de los novilleros más activos del país,
acumulando más de 200 novilladas y más de 400 orejas en esa etapa. Tomó la alternativa el 2 de septiembre de 1990 en Monterrey, con Mariano Ramos como padrino y Alejandro Silvetti como testigo, y la confirmó en la Plaza México el 13 de enero de 1991. Toreó también en escenarios poco habituales, como Ereván, Armenia, en una corrida histórica. A lo largo de su carrera, ha sufrido 39 cornadas y 18 fracturas. Además de su actividad taurina, desarrolló una faceta cultural y social. Publicó un libro de poesía de gran difusión. Escribió columnas periodísticas, creó espectáculos ecuestres taurinos y ofreció conferencias de superación personal en universidades, empresas y centros públicos. En 2009, realizó la cabalgata Unidos por México, recorriendo más de 4.000 kilómetros de frontera a caballo, implantando récords Guinness. Ya retirado de los ruedos, el Gleason es psicólogo, coach y activista cultural. Hoy, con 65 años de edad, coordina el Frente Grandeza Brava, dedicado a la defensa y difusión de la tauromaquia en México. Su figura permanece como la de un torero atípico, resiliente y multifacético, cuya vida ha estado marcada por el riesgo, la superación y la búsqueda constante de nuevos desafíos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta segunda parte. Me encantaría saber qué te pareció, así que déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.